investigación digna de leer en detalle. ¿Cómo estás, Bianca? Todo bien, bienvenida. ¿Y vos, Diana? Muchas gracias por recibirme. Qué buena investigación. Gracias. Vos hacés como el paso a paso de qué es lo que estaba denunciando en su momento el fiscal, ¿no? Así es, todo el recorrido de la denuncia en sí que presentó Nisman el 14 de enero, 4 días antes de aparecer muerto en su departamento, ante el juzgado de Ariel Lijo. ¿Qué tenía? ¿En qué consistía esa denuncia? La denuncia lo que él determinó es que existía un plan delictivo que estaba destinado a dotar de impunidad a los acusados por el atentado de la AMIA y que los que orquestaban ese plan delictivo eran las máximas autoridades del país en ese momento, es decir, Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Héctor Timerman, Larroque, que también está involucrado, y bueno, otros intermediarios que funcionaban en esta diplomacia paralela, lo llamaba él, entre el gobierno iraní y Argentina. O sea, él daba nombres. Así es. Nombres de personas muy pesadas, importantes, ¿no? En la historia de nuestro país. Ahí estamos viendo nosotros, si ustedes ingresan a la home de La Nación, se van a encontrar con esta investigación interactiva, ¿no? En donde sí, pueden recorrer también con varios links y videos. Ahí la estamos viendo nosotros, parte del especial que vamos a estar compartiendo esta noche a partir de las 20 en La Nación PM con Juan Micheli. Ahí tenemos, por ejemplo, batería de medidas de prueba. ¿Qué significa esto? Eso es cuando se le delegó la instrucción de la causa a Gerardo Polichita. Él pudo engrosar toda la hipótesis de Nisman porque le solicitó al organismo Adajudeco todas las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los acusados, así como las celdas donde se activaron estos teléfonos, tanto fijos como móviles. Y él lo que demostró, por ejemplo, fue que cuando llamaba Delia a Yusuf Khalil y le decía, estoy acá en Casa Rosada, Cristina está dispuesta a entablar relaciones comerciales con Irán, efectivamente él se encontraba ahí en Casa Rosada con Oscar Parrilli en una reunión también con Zanini y Cristina, y que después él le comunicaba todo esto a Yusuf Khalil, que vendría a ser el nexo entre el gobierno argentino e iraní. Entonces ahí podemos ver cómo le agregó una capa de verosimilitud a todas las escuchas que eran la materia prima de la denuncia de Nisman. Ahí hay pruebas, por ejemplo, de los pedidos de indagatoria, ¿no? Así es. Claro, en realidad los pedidos de indagatorias tienen un fundamento que vendrían a ser todas estas pruebas que solicitó Polichita. También, por ejemplo, pidió todas las salidas y las entradas, todo el registro de la Casa Rosada, es decir, para corroborar que efectivamente cuando decían que Zanini estaba en la Casa Rosada, así era. Lo mismo con el Ministerio de Planificación con Debido, cuando se intentó que vaya una delegación para solicitar este intercambio de granos por petróleo. Es decir, lo que él creía, Nisman, lo que estableció en su hipótesis, es que toda esta idea de levantar las circulares rojas era con el objetivo de volver a entablar relaciones comerciales con Irán. Es decir, lo que él creía. Así es. Él pensaba que Cristina decidió levantar las circulares rojas con Irán, arregló este acuerdo, y como contrapartida poder empezar a restablecer estas relaciones comerciales en una situación de crisis energética del país donde parecía que esto era necesario. Ahora, yo recién lo hablaba con Martín Rodríguez Yebra, ¿no? Parece muy llamativo, la justicia finalmente determina que lo matan a Nisman. Y no que se suicida, porque él justamente había ido a un montón de programas diciendo esto. Miren que lo que yo voy a presentar la semana que viene es muy fuerte, voy a dar nombres importantes, si yo aparezco muerto, investiguen. Y en tu investigación, y después de haber hecho todo ese recorrido y de haber leído tanto y de haber visto tanto, ¿qué crees vos, Bianca? A nivel personal y como periodista, según lo que investigué, yo creo que hay una correlación, tal como determinó la justicia, entre la denuncia y la muerte. Él fue asesinado por haber presentado esa denuncia. Ahora, ¿quién lo asesinó? Eso no estoy en manos para decirte. No, totalmente, porque además faltan pruebas. Recién lo hablábamos con Martín, ¿no? Claramente la justicia determina que al fiscal Nisman lo matan, pero no hay hasta el momento ningún sospechoso. El único que sigue en el centro de la escena es Diego Lagomarsino, ¿no? Ahí estamos viendo y repasando toda esta investigación interactiva que, insisto, es imperdible. Se puede meter en la home de La Nación y la tienen. Allí está, por ejemplo, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La Fiscalía acusa y pide juzgar a Cristina Kirchner. Así es, este era el paso previo donde Tayano, el fiscal, le pide a Bonadío que eleve a juicio oral y público esta causa.
recordemos que esto es recién desde que se reabrió la causa en diciembre de 2016, que antes que eso él ya había hecho la denuncia en 2015, es decir, que hubo todo un derrotero judicial exhaustivo donde pasó por todas las instancias judiciales esta denuncia. Y recién en diciembre de 2016, cuando se reabre, se empiezan a ver cambios judiciales. Ahora estamos en la etapa donde Bonadío decidió cerrar su instrucción, la clausura de su instrucción, y pasar a la etapa de juicio oral y público. Entonces ahora está en manos del Tribunal Oral Federal número 8. Y también hubo, y ahí lo estamos viendo, excarcelaciones bastante polémicas. Por ejemplo, la de Zanini y la de D'Elia. Actualmente hoy se encuentran todos los que estaban con prisión preventiva ya en libertad, salvo por Esteche. Todo el resto, desde, bueno, Cristina obviamente no sigue teniendo sus fueros parlamentarios, Héctor Timerman falleció, pero tenía arresto domiciliario, pero Zanini, Khalil, Yusuf Khalil ya están en libertad. Ahora, Bianca, esto puede llegar a cambiar de un momento a otro, porque sabemos que Bonadío está detrás de una investigación muy interesante relacionada con los cuadernos de las coimas, y si llega a tener una prueba más que concreta para pedir el desafuero de la presidenta, lo va a hacer, de la expresidenta, lo va a hacer. Así es, pero ya no relacionado a esta causa. En esta causa ya está en manos del Tribunal Oral Federal número 8 y son ellos los que tienen que fijar fecha para el juicio oral y público. Y en esa misma fecha, en ese mismo juicio, estaría presente Diego Lagomarsino. No, son dos causas distintas, así es. Por un lado está la causa de la muerte y por otro lado la denuncia de Nisman. Ok, ahí estamos viendo. La liberación de Khalil, pero esto que vos nos decías, Esteche sigue preso. Así es, seguirá preso, no sabemos hasta cuándo. En realidad el único argumento que utilizó este Tribunal Oral Federal número 8 es justamente que había un riesgo de fuga y era posible que entorpezca la investigación, y además por sus antecedentes, bueno, decidieron mantenerlo preso. Pero todo el resto que apeló justamente para obtener la excarcelación, la consiguió. Ahí estamos viendo una imagen en el interactivo de Héctor Timerman, ¿no? Y se habló tanto desde que lo ponen en el centro de la escena hasta que después le confirman su enfermedad y el fallecimiento. Y fue hace poco tiempo cuando pierde la vida Timerman, muchos salieron a hablar y bueno, a adjudicar un poco esta muerte a la mala sangre que se habría hecho por este caso. Sí, sin embargo yo creo que la gente a veces confunde, porque cuando se dictó la prisión preventiva de Héctor Timerman, se le dictaminó un arresto domiciliario, es decir, él no fue a ningún tipo de penal, a diferencia del resto. Y también cuando él pidió viajar para tratarse a Estados Unidos, se le otorgó la excarcelación por razones humanitarias. Después fue Estados Unidos el que le revocó la visa y mismo se le determinó finalmente la excarcelación. Es decir, la justicia argentina en algún punto hizo todo para que él pueda recibir el tratamiento necesario. Muchos culpan, justamente como dijiste recién, a la justicia y todo el rol que tenía en esta causa, y sin embargo, bueno, se intentó hacer lo que pudo, teniendo en cuenta que él era un acosado y que tenía que respetar todos los tiempos procesales de la justicia. Bien, ahí estamos viendo, el interactivo vale la pena, así que los invitamos a que lo vean, el punto a punto del camino, desde que inicia el fiscal Nisman la denuncia y finalmente cuando se reactiva la causa. Bianca, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos, Bianca. Gracias por haber estado con nosotros con todos los detalles. Tenemos que cambiar por un momento de tema y nos vamos directo con la información a la zona sur del conurbano bonaerense.